Bueno, chicas, buenos días. Vamos a empezar. A ver, nadie escogió a Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Bueno, el Jean-Paul Sartre fue alumno de Heidegger. Van a ver que muchas de sus ideas tienen una gran influencia. Y bueno, él parte de esta idea bueno, también es un existencialismo, diferencia de fábrica, y nos dice que cuando hacemos algo, lo hacemos siempre con una finalidad, ¿no? Y esa finalidad de lo que nosotros hacemos es la esencia, ¿no? Y viene de ahí de esta frase tan famosa de Jack Welch, donde dice que el hecho precede la existencia. Es decir, se va duro contra el cristianismo y retomando esta idea de Heidegger, dice que no hemos sido nosotros creados con ninguna finalidad, ¿no? Dios no nos ha hecho, sino que nuestra existencia precede a nuestra esencia. ¿Qué quiere decir con esto Heidegger? Bueno, lo que vamos a ver es que... perdón. Sí, bueno, ahorita vamos a ver, entonces, ¿qué es? ¿No? Dice, hay una naturaleza propiamente humana, la esencia del ser humano. Es decir, la concepción de la naturaleza que tiende a ignorar ello, ¿no? Nuestra libertad. O sea, otro de los conceptos, esta es una filosofía de la libertad para Heidegger. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, este objeto, cuando lo diseñaron, ¿qué fue lo que primero pasó? ¿Se tuvo que tener idea o no para crear una relax? O no, sí, sino cómo se crea, ¿no? Entonces tiene que tener determinadas características para que sirva, ¿no? Entonces, por eso es que la esencia de la abrelatas precede a su existencia, ¿no? Lo que nos explicaba. Tenemos la idea y entonces se crean lo que es. Sartre dice, esto no pasa con nosotros, ¿no? Sino que nosotros existimos primero y nosotros tenemos que construir nuestra esencia. Nosotros somos lo que somos por nuestro ser. Entonces, eso que nosotros vamos a elegir en nuestra vida, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Por eso dice, no hay ningún plan preconcebido que nos haga ser lo que somos. Y vean, nos dice, somos seres obligados a encontrarle una finalidad a nuestra vida. Porque, bueno, ahí como señalaba el Carlinich, ¿no? Porque es muy cómodo que nos digan qué hacer, nos digan cómo pensar, y es lo que generalmente hacemos, ¿no? Obedecemos a todas las instituciones que nos dicen lo que debemos hacer, ¿no? Y ustedes también piensan en su vida, si por ejemplo cuando se van a comprar algo y están pensando, y que lo van a hacer por alguna o cuando piden algo, cuando van a ir, si no es porque piensan en algo que van a estar a gusto por ello. Entonces, esto es lo que nos invita a pensar Sartre. Pero, bueno, entonces, otra de las frases famosas de Sartre es, el hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace. Y esto retoma como Heidegger y como Nietzsche una idea de Kierkegaard, que es una existencia que no vamos a ver, pero que bueno, ya lo hablaba Unamuno, ¿no? Esta angustia de la, bueno, Unamuno decía la tragedia, ¿no? Que es nuestra vida, pero Sartre dice que es angustia, porque todo lo que nosotros, o sea, esa libertad que tenemos para decidir, nos va a traer angustia, ¿no? Así sea una decisión pequeña,
nos trae angustia. ¿Por qué creen que toda decisión, cuando tenemos la libertad de decidir algo, nos trae angustia? Bien, bien, Marisa, no me tenemos miedo a equivocar, ¿no? Vean, ahí está otro problema, ¿no? El miedo. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la angustia? ¿Cuál creen? Cuando tendrían que estudiar pedagogía, vean, es una carrera, pero no es una que se van a explicar toda su vida. O sea, no es una decisión tan sencilla decir que voy a estudiar en la universidad, ¿no? ¿Les causó miedo o angustia? A mí piensa que no es adecuada para un y angustia si no hago, ¿qué va a pasar? ¿A quién? Sí, Marisa, claro, vean, está definiendo bien lo que es la diferencia del miedo a la angustia. El miedo es cuando yo sé algo específico a lo que le tengo miedo. O sea, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a la araña, ¿no? Tengo miedo a la oscuridad, ¿no? O sea, lo sabe. La angustia es cuando sentimos ese temor, pero no sabemos a qué, ¿no? Entonces es la incertidumbre de cuando nosotros vamos a tomar una decisión y es la angustia de no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque ustedes decidieron. Entonces, pues sí. Entonces, y sobre todo, cuando, por ejemplo, alguien nos dice, no, porque estudia contaduría, ¿no? Porque siempre vas a trabajo y ganas de dinero. Y eso todo es muy fácil. Decir, bueno, voy a hacer eso. Claro que usted no había esa libertad, ¿no? Bueno, yo no sé que se dedican. Pero cuando decidimos explicar, sí, porque es muy poco, porque está quitando dinero. Pero eso nos dice, ¿sabes? Porque las decisiones las tenemos que tomar nosotros, ¿no? Y esa va a ser la responsabilidad. Bueno, el pensamiento de Sartre tuvo una gran influencia en la historia del pensamiento porque él desafiaba la autoridad, el criticar, el no seguir lo que nos decían. Estamos en pensamiento, el existencialismo, bueno, se da sobre todo en las universidades y tiene una gran influencia en el movimiento del 68. ¿Qué pasó en ese caso? No. ¿Por qué creen que el Sartre influyó en este movimiento estudiantil? Por lo que hemos visto. Piensan en el acontecimiento y qué relación tiene. Esas imágenes. La primera los estudiantes salen a protestar por el autoritarismo del gobierno. Vean, ¿no? Ya empiezan a recordar estas ideas de amor y paz, que vienen de todos los pensadores, o sea, ¿no? De la nada, estas ideas, ¿no? Esto, es el Mayo de París, ¿no? También se enfrentan los estudiantes de las universidades, hay una gran represión militar y en Francia sucede lo mismo, ¿no?
son los estudiantes, los que son reprimidos y también el ejército. Entonces, el movimiento de México del 68, vean que no es un movimiento que sea ajeno a lo que está pasando en el mundo. Está respondiendo a todas esas ideas que están permeando, pero vean, interesantes en las universidades, ¿no? Son filosofías que tienen un gran impacto. Y que bueno, lo que pasó en esos tres países, bueno, fue terrible, ¿no? Entonces, Sartre nos dice que la libertad tiene que ser responsable, ¿sí? Entonces, por eso, porque dice, somos libres de configurarnos, de escoger cómo queremos ser, pero eso debe llevar una responsabilidad de lo que nosotros hacemos, ¿no? Liberarnos de estas formas, vean, las formas habituales de pensar, y nos debe invitar a afrontar las consecuencias, ¿no? A eso se refiere con que pues estamos condenados a ser libres. Y eso también es lo que nos da miedo, ¿no? Afrontar esa responsabilidad. Bueno, como vimos, gran impacto en la vida cultural e intelectual de Francia. Y bueno, con esto también hay que ver que Francia ha sido cuna de estas ideas liberales. Y bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo con lo que pasó. Vean, estas imágenes son del general de Jean-Paul Sartre. Cuando él murió, se dan cuenta de la influencia intelectual que tuvo. Y para que salieran realmente voluntariamente, ¿no? No son acarreados como ahora estamos acostumbrados. Pero él tuvo una gran simpatía porque cambió la manera de pensar. Bueno, vamos bueno, como vimos, tuvo una gran influencia, ya sus compañeras nos... Chicas, si quieren hablar un poquito más bajo, así no me obligan a subir un poco la voz, ¿sí? Además, creo que deberían, ustedes tienen habilidades y realmente han bajado el desempeño, Litsi, ¿no? Si, por ejemplo, no les parece interesante, eso es que quiero que ustedes hagan como estudiantes. Que digan, no estoy de acuerdo, ¿no? Que hagan su propuesta, ¿no? Que juntas hagamos el aprendizaje. Creo que va a ser más interesante, ¿no? Porque por eso el conocimiento no es aquí para mí, ¿no? Y no es para mí. Sí, bueno, esta frase, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, ¿no? Es tremendo. Si no la quieren leer, por favor, Zulema. El día que una mujer pueda no haber con su felicidad, sino con su fuerza, es capaz de contarte, tú brillarse, tú no afirmarte, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida, todo otra. Lo que diciendo los años de tiempo, ¿no? Y creo que me parece que es muy actual con lo que estamos viviendo, ¿no? Como el amor ahora es un peligro mortal, literalmente, no metafóricamente, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a repetir esto, simplemente quería retomar la discusión que ustedes tuvieron, lo que fue el YouTube. Si te acuerdas que fue el YouTube, apenas una hora, y una gran discusión, una pelea entre las feministas estadounidenses y las feministas francesas. ¿Se acuerdan del famoso movimiento MeToo? ¿No, chicas? Seguramente lo vieron. Empieza una ola de violencia, entonces, una ola de acoso, pero las actrices estadounidenses dicen ya no más y salen a denunciar a todos estos directores y productores que las acosaban, ¿no?
que pues salieron a reducir, por ejemplo, aquí en México hasta a Plácido Domingo, que tuvo que renunciar al puestazo que tenía. Bueno, pero en Estados Unidos salen estas actrices en la calle, es bastante interesante porque lideran y dicen, ya no más acoso, nadie tiene por qué tocarnos sin querernos, nadie nos tiene por qué obligar a hacer algo para conseguir algo, ¿no? Levantan la voz y entonces se unen muchísimas mujeres y, bueno, siguieron en las calles, salieron miles de mujeres a protestar con eso. Pero ¿qué pasa? Las francesas vean una de todas estas ideas, dicen, a ver, están exagerando. Ellas también son feministas, son actrices, son escritoras, son abogadas, son defensoras de derechos humanos. La discusión es muy interesante porque no son cualquier mujer que solo salen a pelear sin argumentos, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las francesas? ¿Sabes lo que cuentan? ¿No? Bueno, pues lo que las francesas dicen es que a las mujeres sí nos gusta que nos halaguen. Dice, a las mujeres sí gustan los piropos. O sea, las mujeres es parte de relacionarnos en que nos digan qué guapa eres, qué bonita eres, ¿no? Me atraes, me gustas. Dice, entonces, si ya no van a permitir que no haya nada de esto, pues ¿qué va a pasar con el amor? ¿Cómo lo van a cambiar? ¿Quién tendrá más cosas? Son dos movimientos feministas. Para que vean, no hay un solo feminismo. Los dos están hablando de reproducción y están hablando de esto. Están hablando de lo que han vivido. ¿No? ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién está por favor? Todavía existe el movimiento. O sea, yo también, ¿no? ¿Quién tendrá la razón? Marta Lamas, una antropóloga feminista que ha contribuido mucho a los derechos de las mujeres, pero desde la vía jurídica, ella señala, tienen razón las francesas cuando dicen el derecho que también tienen de sentirse halagadas. Pero es muy diferente lo que están viviendo, por ejemplo, una mujer mexicana, porque ellas no viven, o sea, quisiera subirse a un metro, y ya decía, en la Ciudad de México, donde por viaje es una manoseada, ¿no? Entonces no viven ese contexto, por eso lo plantean de esta manera, o sea, no es que desdeñemos lo que dicen, ¿no? Pero los contextos históricos son diferentes. Entonces, aquí viene toda una discusión y ella escribe para resolver este problema que se llama víctimas o ¿cómo se llama? Déjenme checar el libro. ¿Cuál es la palabra cuando no soy víctima, sino que yo estoy provocando algo? Bueno, víctimas o victimización. Claro, vean, el título es muy sugerente. A ver, las mujeres somos víctimas o nos estamos victimizando.
Es que, como que porque de parte de los valores, el hecho de hablar, porque te escuchen, pero lo que tú quieres que hagan por ti, ¿verdad? Claro, dice, son las dos cosas. Hay mujeres que son víctimas, pero hay mujeres que también se victimizan. Vean lo que hace el feminismo, no es defender a ultranza a la mujer, es entender. ¿Y para qué sirvió esto? Para el derecho procesal cuando hay denuncias, ¿sí? Porque algunas de las denuncias que hacen mujeres no son ciertas, ¿no? Entonces, esta diferencia es lo que permitía ver cuál era el hecho, ¿no? Y bueno, y es que algunas abogadas decían, no sé si ustedes recuerdan el caso de un funcionario, creo que fue en Querétaro o bueno, no digo qué estado, no menciono para no equivocar y no quemar a la persona, pero tenía, o sea, es un funcionario importante y llega también una empleada a quejarse que otro funcionario la estaba acosando. Entonces ella graba cuando van, no sé si se acuerdan, salió las noticias y hizo mirar el video. Ella graba cuando va a quejarse por su jefe, para decirle que pues, la están acosando, ¿no? Que pues si no hace daño, pues va a tener que denunciar. Entonces el jefe le dice, no, la verdad es que mira, que si estás bien bueno, ¿cómo no deben disfrutar tu marido? ¿Cómo deben disfrutar tu marido? Ese es un piropo o es acoso. ¿Se dan cuenta de la importancia de los conceptos? No, las personas también pueden ser. Bueno, de cómo viene la persona. Porque hay muchas pero no, aquí lo que más en el libro es que cuando el tiro para distinguir pues es un piropo de la cosa, hay que ver el orden del poder. O sea, si alguien que es su jefe, alguien al que está subordinado, te hace un piropo y además es desconocido, no tienes confianza, eso es fácil, ¿no? Es un piropo cuando alguien hace entablar una relación, ¿no? De confianza, lo conoces, es tu igual en cuanto a un compañero, ¿no? Porque y que te diga algo tan bonita, ¿no? También con las palabras en cómo se dirija, ¿no? El uso de los términos es lo que es para decir en cuanto es una acoso o no, o es yo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que cuidar lo que dicen los hombres? ¿Cómo se acercan y cómo pueden para y claro, a ver si a los también que le contó su relación con su marido, pues tenía otra mujer. Entonces le dijo que quería el hombre gustaba mucho a su mujer, pero la mujer dice, no, que ella no quería despertar a mí, ella sí. Entonces mi hermano le dijeron que lo que podían hacer principalmente que no querían despertar a ellos, iba a ser una pero al principio pudieron buscar a ellos. Llegó a buscar a ellos la primera vez que la que le llamaron a patrulla para que y la señora decía, no, es que lo que quería entender es que nomás como quería buscar o darle un espacio o hacer un proyecto marido. Entonces, no se decía, ¿cómo? O sea, ¿quién es que ya no? Porque quizás que cuando se estaba ya la particular o pero ya que yo decía que no, que realmente la señora que quería, todavía quería decir que su marido se quería separado de ella. Entonces, como no lo que van a hacer por necesito, voy a quitarle el caos, pero a lo que va a enseñar el porque no simplemente
lo que quiere ya es alejar a su marido de sus hijos. Pues vamos a proceder con lo que se hace. Y hemos presentado una política que tenga la discusión y ya también tener en cuenta que realmente ya no quiere esto. Porque hay, por ejemplo, cuando llegan a ver estos casos y bueno, para que ya no funcione el caso, lo que hacen es como si la esposa le da perdón al niño al marido, ya no sigue lo que tiene que hacer. Bueno, no de vale, o porque los ya no se les da es importante, como dices, de decidir o de dar la palabra a la mujer cuando la mujer dice que evite más continuación, porque, a ver, si realmente quiere, lo debes de decir ya, porque llega a un grado que solamente porque te vas a convencer, ya lo retira, pero vuelve otra vez y lo vuelve a hacer. Entonces es por eso que ahora muchas de las personas ya no un juzgado tiene de dónde poner la toma, porque a veces ya no saben qué. Entonces, por eso, como me recuerdo mucho que ya tiene una rápida y eso, que no lo parece lo que Claro, ahí es la importancia de la perspectiva de género para analizar los casos, porque, por ejemplo, es muy fácil decir, bueno, ¿cómo es posible que la golpeen, están medio matando y no quieren denunciar al marido? ¿No? Esto es una victimización a la mujer. ¿Por qué? Porque es un problema más complejo. ¿No? Tan solo pensemos que nosotros a veces tomamos decisiones sabiendo que nos hace algo daño y lo hacemos. O sea, no es tan fácil tomar conciencia de algo, no es tan fácil tomar la decisión de ello, por eso requieren realmente el apoyo de especialistas para, bueno, ver el problema que tienen, ¿no? Por eso también es importante la perspectiva de género. Y a la mejor aquí, pues uno de los grandes que se dieron en la legislación con la perspectiva de género es cuando cambia el delito, no sé, cuando había, perdón, cuando había, asesinaban a la esposa, ¿y cómo se le llamaba antes en la Constitución? Crimen pasional. La mató porque no persigue sus instintos pasionales, porque estaba celoso, ¿no? Porque es un macho alfa que quiere que defender. ¿Cuál es el término que ahora se ocupa? Feminicidio. Aquí por donde digo, la persona mi mejor amigo le había comenzado a hacer a la chica, pero la chica lo rechazó porque ella tenía novio. Entonces, un día ella salió de fiesta con su amigo y que pues, se pusieron con la chica. Entonces regresaron a la casa de la chica, pero ella ya tenía un hijo y ya tenía pues, novio, pero pues ya separados. Entonces el hijo se quedó con su mamá, la chica. Entonces, cuando se fueron ambos amigos a la casa de la chica, pues el chavo la drogó y cuando le hizo eso, la violó y le cortó los pechos, pero y la apuñaló 20 veces. Pero dice su mamá que ella la estuvo buscando. Ella falleció el 6 del 9 de este mes y falleció a las 6 de la tarde. O sea, ella le enterraron el cuchillo a las 20 de la mañana. Y el chavo, para que no le echaran la culpa, hizo creer que fue un asalto. Entonces los vecinos vieron que el chavo se fue a la tienda de una chica, pero era muy curioso que vendiera en el coche como cosas, como, no sé, la computadora, la tele. Entonces a la chica la fueron a juntar en un barranco que se queda en mi casa. Y dicen que la chica se sentía viva, o sea, la aventó desde las 6 de la mañana a una barranca y la chica ya terminó falleciendo como a las 8:30 de la tarde. Entonces, que su mamá, como que un viejo que su hijo estaba viva.
pero la mamá dice que cuando la fue a buscar, ya la encontró muerta, pero que ella la encontró a las 6:30 y le hicieron la autopsia y le dijeron que no puede hacer porque fue una violación y le tuvieron la chica. Y dice que ahora vamos a hacer gente que bueno, no va a estar entonces, ahí viendo esto, porque o sea, el chico, según dicen que el chico lo hizo por amor. Pero yo digo, luego por amor si ambos no eran ni siquiera nada. Sí, claro. Y ahí vemos también una victimización, ¿no? Todos los prejuicios que hay. También es una mujer castigándola, se lo merecía porque pues ya tenía un hijo, ¿no? Porque tiene novio que anda haciendo con otro. Vean, nuestros juicios morales sobre una persona para victimizarla, cuando por eso no tiene por qué ser asesinado, ¿no? Viene aquí esta idea de la banalización del mal de Hannah también. Hay una escritora muy joven, 30 años, veracruzana, Fernanda Melchor, que ha causado un gran impacto, sobre todo en España. Las historias, ella vive en Puebla, pero no sé si han leído algo de ella. Tiene una narrativa brutal, o sea, uno agarra un libro de ella y no lo puede dejar por la manera como describe. Ella es una joven decepcionada de lo que pasa en nuestro país, sobre todo, bueno, siendo veracruzana, lo que viven en su estado, el crimen, los feminicidios. Y bueno, la manera en que relata nos describe, o sea, es sobre la violencia en general, ¿no? Pero la manera en que ella describe en lo que piensan los personajes, de veras que nos eriza la piel de cómo pueden ver, o sea, hay una escena muy impactante donde unos jóvenes que se dedican a traficar y a vender drogas, recogen a una mujer, pero la manera en que ellos escriben, que bueno, ella está esperando eso, ¿no? Y describe todo lo que le van haciendo en el carro y cómo ella lo está disfrutando. O sea, es tremendo. Porque ella escribe esto, ¿no? Porque dice, a través del arte, a través de la literatura, hay que hacer conciencia de lo que está pasando, porque pareciera que una mujer muerta más no vale nada, ¿no? O sea, ojalá la literatura nos despierte el horror y nos haga pensar como sociedad y que pensemos, o sea, que los hombres también se dan cuenta de la monstruosidad que están haciendo, ¿no? Entonces, de verdad es muy interesante y muy triste, ¿no? Lo que describe esta mujer. Pero bueno, también les iba otra idea importante que fue en cuanto a todo lo que se ha conseguido el sistema penal, ¿no? A través de los estudios de género, a través de mujeres que están, hay una legisladora poblana, no sé si la han oído, Marta Tagle, ella es feminista, está en Movimiento Ciudadano, bueno, no por eso estoy haciendo proselitismo por ella, pero me parece que es una mujer inteligente que ha estado luchando por estos derechos, ¿no? O sea, que no se confunda, ¿no? Cambiar todos estos conceptos por lo que son crímenes, ¿no? No tiene nada que ver pues con el amor racional o con estos instintos, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo jurídico que se está logrando a través de ello y bueno, sigue sigue la discusión en torno a ello. Bueno, ahora vamos a ver a otro existencialista también bastante interesante, Carl Jung. Él es psiquiatra, ¿no? Adelante, chica. El conecto. Una vez una abogada estaba comentando que en un juzgado, en un juzgado
llevaron a la hija porque habían abusado de ella. Y y bueno, ya cuando él fue, él luego en el ministerio público, estaba preguntando a yo, y de repente, entre todo esto, me pregunta, ¿quieren unas viejas? Y ella dice, no. Y que la mamá le dijo, ¿qué hacemos? Vamos. Se da cuenta de la importancia de la perspectiva de género, como, bueno, yo no era anuales. Por eso la importancia del estudio de género, qué triste que hablamos de la oposición, pero bueno, también este gobierno debería la mujer que están luchando por eso, ¿no? Hubo también una vez escuché una reunión bien triste porque jovencita, en la universidad, estaba platicando con ella sobre lo poco que recibía, ¿no? En las calles, o en las mismas fiestas, y una de ellas comentó que en una fiesta, una amiga de su mamá, pero se sintió culpable porque ella lo había invitado a su recámara, pero para ver la televisión. Entonces, que no se atrevió a decirle a su mamá, sino años después. Y cuando se lo dijo a su mamá, la mamá le dijo, calladita te ves un poco. O sea, vean, de verdad son cosas cotidianas que tenemos que cambiar, pero que sí. Cuando dicen, no, es que la educación tiene que estar en la familia, estamos viendo que no. Que es en las escuelas quienes deben tener el mayor pues, tarea, ¿no? Sobre eso. Bueno, ahora sí ya, chicos. Vamos a ver la hora. Y se acercan para que oigan prácticas con esto. Verónica está. Pero si quieren, si ponen la generadora de las chicas. Yo creo que sí. Tengo mucho. Sí, me queda un poquito. Hoy va a estar la Feria del Libro de Guadalajara, desde Sofía, y viene si no la conocen, es una de las ferias internacionales más importantes en el mundo sobre el libro, es mexicana, trae a muchísimos escritores bastante importantes y dan, afortunadamente con la pandemia, esto ya también se hace en línea. Antes era ir a Guadalajara, ¿no? A la feria, pero tiene el año pasado, bueno, apenas estuvo yo de obra en la UNAM, que es también una filósofa estadounidense que habla mucho sobre estas cuestiones de género, pero sobre todo de los derechos que esos grupos, es una mujer muy inteligente. Creo que a la mejor es así, sí, adelante. Bueno, a nosotros para empezar, ¿qué es la existencia? Bueno, es una corriente filosófica. Aquí esto se enfoca solamente, bueno, en el ser humano, pero también en el humano en general. O sea, voy a decir que se enfoca más en los hombres, pero también pueden ayudar en todo. Espérenme, ¿por qué no están compartiendo todavía? Y ahora sí, perdón. Bueno, ¿quién era? Bueno, ¿quién era Carl Chapman? Bueno, fue, como dijo la profesora, era un psiquiatra y filósofo.
Él se enfocó entre ambos. Él también aplicó una reflexión acerca del ser humano, bueno, del drama del humano. O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, fueron de los problemas que era la culpa, la comunicación, el sufrimiento y la muerte. Él se enfocaba más o menos en lo que pensaba el ser humano, como por ejemplo, como él fue psiquiatra. Como sabemos, las personas que están ahí padecen de sufrimiento, eh, padecen también un poquito de comunicación. Nosotros mi papá estuvo en psiquiatra y pues, sé perfectamente lo que Carl Jasper se enfocaba. Claro. Bueno, ¿qué aportó? En esta parte fue un poquito difícil encontrar, pero él un libro que ahorita te voy a enseñar un nombre, obviamente creo que no sabes mucho, era un montón, pero uno de ellos era 3 volúmenes que fue en el año 1972 y en esto se trata de que da su discurso de la filosofía. Eh, Ahorita vamos a ver, como les dije, vamos a ver los libros bueno, que hizo Jasper, pero como había dicho, él se enfocó más como en la filosofía, porque los nombres de sus libros van más como de filosofía. No se ven muy bien, pero se los puedo dictar. Estos fueron algunos, porque eran un montón de libros que hizo, pero yo puse algunos de ellos y se llaman Descartes y la filosofía, esencia y crítica de la psicoterapia, esencia y forma de lo trágico, la bomba atómica y el futuro del hombre, dónde va Alemania, entre el destino y la voluntad, escritos psicopatólogos, el estoicismo. Fueron uno de ellos, bueno, de esos libros. Bueno, con estas obras pueden ver la influencia que tuvo sobre todo Nietzsche, ¿no? En los existencialistas. Importante porque no entiendo. Muchas gracias. Hoy, Ayuda de la libertad. está muy mal. Ok, vamos a hablar del existencialismo. Para Jasper se refiere a un ser. ¿Pero qué es el ser? Bueno, da a entender esta parte para ver qué es el ser. Se puede mirar hacia adentro, mirar hacia afuera. ¿Cómo hacia adentro y cómo hacia afuera? Yo no me quedé confundida cuando lo empecé a leer porque no entendí. Tuve que leer varias veces para poder comprenderlo. Y él nos dice, si miras hacia afuera, es el mundo exterior. Y miras hacia adentro, miras lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú crees. Y cuando tú haces esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que pasa? Ahora, es que te me queda viendo. ¿Qué crees que pasa cuando tú te miras a ti mismo y después al exterior? Acércate. Bueno, como dices, el tema del exterior es como mira toda la sociedad, qué es lo que hace, qué es lo que trata de generar. Y así, como dice la propia, bueno, nos tomó lo del feminicidio, es bueno, dividido todas las acciones, pero en sí, pues no, solamente las críticas, no hago opción. Y también Ok, bueno, sí. Bueno, también puedes decir una comparación. ¿cuál es tu pregunta? Es decir, ¿qué pasa? Porque dice Jasper, que te puedes ver a ti mismo y puedes ver al mundo exterior.
Pero ¿qué pasa cuando te miras a ti mismo y después al mundo exterior? Pues ahí te estás dando cuenta que existes, porque lo que tú eres, y trasciendes en la tierra y las cosas que tú haces con la vida. Pero él también nos dice, cuando tú miras hacia dentro de ti, eres capaz de ver el comportamiento que tú tienes en la sociedad. Te das cuenta de lo que tú aportas en la sociedad. Y como tú mencionas, la existencia. Pero Jasper nos dice, la existencia no se puede definir. ¿Por qué no la puedes definir? Aquí nos dice, claro, la existencia es lo que nunca puede convertirse en objeto. Es decir, que yo no soy un objeto, tú no eres un objeto. Entonces, ¿qué es existir? El origen a partir del cual yo pienso y obro, el cual habla de movimientos de pensamientos que no son conocimientos. La existencia es aquello que se comporta consigo mismo y de este modo trascendencia. Jasper también se enfoca en algo religioso, porque él empieza, como dice la maestra, tiene su pensamiento va ligado por La trascendencia. no, filósofo no me sale pronunciarlo, y de Heidegger. ¿Por qué? Mantiene su, bueno, él mira, el niño menciona la trascendencia, pero él lo convierte a algo más, porque él dice que la existencia no se define, y ve como un ser, como lo que tú eres, cómo te comportas, pero aún así no es capaz de definir qué es la existencia y qué es el ser humano. Entonces, vamos a ir pensando otro poquito porque vienen más cosas. Antes que pasa, me parece interesante cuando hablemos, seguramente, bueno, ustedes han escuchado hablar de la cosificación de las mujeres. Cuando se convierten en objetos. No sé si recuerden, para poner un ejemplo y entenderlo, ¿se acuerdan cuando fue, creo que una copa de fútbol americano y que actuaron J-Lo y ¿quién fue la otra? Y Shakira. Si recuerdan en la televisión, salieron, ¿quién me describe qué es lo que hicieron estas mujeres? Aparte de cantar y bailar. O sea, ¿cuáles son las imágenes que empezaron a difundirse más? No, o sea, que cómo mueven el trasero, ¿no? Y las diminutos trajes que llevaban, y pues los hombres iban como monjes casi con ropa que les cubrió todo el cuerpo. Ellas iban con vestidos muy diminutos, ¿no? Que nada más uno piensa, en la depilación que tuvieron que hacerse y el sufrimiento para, ¿no? Bueno, hay quienes dicen, en un evento masculino, predominantemente donde el juego lo hacen hombres, van estas mujeres, y es el empoderamiento de la mujer para presentarse en un espectáculo internacional. Y bueno, este empoderamiento. Salen las españolas como Rosa Montero a decir, ¿es empoderamiento o es cosificación? ¿Qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Es empoderamiento de las mujeres o es cosificación de las mujeres? Empoderamiento. Cuando se vuelve un objeto el cuerpo de las mujeres, no un sujeto, que sería el empoderamiento. Ajá. Porque tanto como mujer, hay empoderada y no sé, presentarme a todos, pero las demás personas pueden ver a Ajá, sí, bien válido, ¿no? El argumento que nos está diciendo, sí, Paula.
Ajá, pero aunque es interesante porque hay quienes sostienen que es a través del cuerpo es cómo se cosifican las mujeres, ¿no? ¿Por qué? A través de la vestimenta. ¿Por qué? Porque son ropas que tienen que hacer sexy a una mujer y más que a una persona, ven una cosa que se sexualiza, ¿no? Y se hipersexualiza. No sé, alguna vez les recomendé la película de Guapis, ¿alguien la vio? Guapis, de las niñas que están en un concurso de baile en Francia. ¿No? Bueno, pues, no sé, esta no se las recomendé. Vean, después cuando no de la película, vamos a ver desde una francesa, la directora, ella es, aunque ya está nacionalizada francesa, pero creo que, no me acuerdo de qué país es, pero es musulmana. Guapis, así como de guapa, pero guapis. ¿Qué? Ajá. Película, Guapis, con ese para la película. Estaba en Prime Video. Esta película cuando salió, ¿está bien, Paulina? Cuando salió en Estados Unidos, en todo el mundo se criticó y trataron de boicotear la película. ¿Qué pasa cuando prohíben algo? Todo el mundo lo quiere ver. Fíjense lo que hace la gente. En los cuerpos expuestos. ¿Dónde estamos? Hay que terminar de un momento mucho. No me digas, ¿te lo robaste? ¡Eres ruda! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué estás jugando aquí? ¿Quién eres a mí? Si te pone regresa donde se vea una imagen donde están bailando las niñas. Por favor, para ver. ¿Qué es lo que observaron ustedes en las niñas? Bueno, en la película trata, lo que hace la directora es, vean, la cartelera causó un gran escándalo, porque eso es una cosificación de las mujeres, porque es una hipersexualización del cuerpo femenino. ¿Por qué? Son niñas y están vestidas como adultos, ¿no? Pero ¿qué modelos están siguiendo? ¿Las qué, perdón? Las cantantes, ¿no? Entonces es un concurso de baile y todas las niñas se visten de esa manera. Claro que a la directora tal vez fue un error del equipo que le toca hacer hecho, pero lo que ella hacía no era, digamos, destacar estos eventos, sino criticar cómo se sexualiza el cuerpo de las niñas y se cosifica y cómo eso es peligroso para las niñas porque no saben, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Es duro porque hay una escena donde están viendo que están teniendo muchos likes. ¿Por qué?
porque si se fijan están con las poses de las cantantes, muy sexualizadas, ¿no? Y resulta que Annie, la que está hasta el frente, quiere tener más y entonces para hacerlo se toman los genitales, una fotografía y las, ¿no? O sea, al extremo que puede llevar no tener conciencia de lo que se está haciendo con el cuerpo. Ella solo quería más likes. No sé si esto les se acordaron de un caso que hubo en Puebla, no, en Tlaxcala, de un funcionario de Tlaxcala que subía fotos con su hija. Ah, sí, bueno. Que fue un escándalo, una niña, ¿no? Donde también hay una hipersexualización del cuerpo de la niña. ¿Qué pasa? Que cuando la niña, cuando la entrevistan, no sé si vieron la entrevista, se enojó, porque le estaban hacer perder muchos likes en su Facebook. Vean de nuevo la banalización, o sea, los niños no tienen conciencia de esto que se está haciendo, del riesgo que pueden correr, el abuso al que puede haber, ¿no? Por todo lo que ven en los medios de comunicación y cómo es peligroso para ellos, ¿no? Entonces, por eso, y esta película en Nueva York, un juzgado, así de la manera de ley se prohibió que se permitiera ver, ¿no? Lo interesante es eso, la crítica que hace esta mujer, y me parece que al final es bastante acertado de cómo ella termina, no es moralismo, no es un término, bueno, no es un final moralismo, ¿no? Sino, bueno, espero que la vean y ahí platicamos el final. Entonces, el que no somos objeto, sino sujeto, ¿no? Esto es lo que le damos a una chica y como que avanza como tal vez un chico lo vea conmigo, parece como la chica ni siquiera y las mujeres solamente lo hicieron en vez de definirse vamos a la chica para levantar, pero ¿tú crees? Fíjate que esa es una de las críticas, y bueno, y sobre todo, que Marta Lamas señala que la diferencia de las feministas que mueren ya no, porque pero está bastante ya que era de un toque, pero no pasó así, o sea, yo creo que soy una generación mucho mayor que ustedes, pero platicando con maestras de mi generación, total coincidíamos en que no sabíamos pelear, ¿no? Nos hacían cosas que tú te callabas y que no podías. Pero ahorita las mujeres no dicen algo bueno, ¿no? Y eso están poniendo en la luz. Bueno, adelante. Acabo de notar Acércate tú. Las siguientes palabras, que son clave para entender lo que voy a comentar ahora. Jasper nos dice que para entender la existencia o para filosofar, porque así lo ven, es la comunicación. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿O se imagina el por qué? ¿Por qué es importante para esto que nos dice Jasper? porque a través de la comunicación también, no tanto el cómo, digamos, a través de señas, sino que entra mucho el lenguaje, y el lenguaje es parte para la comunicación y es como hablar. Exacto, para expresar, para decir, para comunicarte con otra persona, incluso para comunicarte contigo mismo. Y dice que si hay una comunicación, hay libertad. Y si hay libertad, hay posibilidades. ¿Sí me doy a entender? Sí.
¿Sí? Porque a mí se me costó entenderlo. Me costó entenderlo para mí. Entonces dice que si nos encontramos en esto, existe una situación. Estamos atravesando por una situación Completa, el concepto completo de situación. ¿Cómo es que? Bueno, si pude entenderlo. Mucho. Eso se llama la situación. Ahora también conocer culpa, porque dice Jasper que para entender la existencia de nosotros es clave sentir culpa, es clave sentir amor, sino qué estás sintiendo, quién eres, qué es lo que eres. Ya dijimos que no podemos ser un objeto, porque realmente un objeto es algo material y nosotros, a pesar de estar constituidos por materia, ¿qué es lo que nos hace existir? Y por eso él dice que no se puede definir. Ahora vamos a hablar de algo importante que es la libertad. Bueno, aquí dice que es, y con la libertad se halla en el origen de nuestra obra y de nuestra conciencia de ser. Lo que el hombre desea no solo es contenido de saber, sino fe. Como el hombre tenga certidumbre de sexo humano, es un rasgo fundamental de la fe filosófica. Si se dan cuenta, ahí hay una palabra clave que escribí aquí apenas, que está en el símbolo. Y es de la que hemos estado hablando, que es la conciencia. Y Jasper nos dice que hay tres, la divide en tres. Y la primera se pone como la conciencia del yo. ¿Qué es la conciencia del yo? Lo que tú sabes que estás haciendo, las actividades que estás realizando. Y la conciencia de la unidad del yo, que es cuando tú experimentas el momento. En cualquier momento en que tú quieras experimentar o el que atraviesa, es cuando tomas conciencia de lo que estás pasando. ¿Sí me doy a entender? Y la conciencia de la entidad del yo. ¿Cuál es esta? Bueno, es cuando nos sintamos idénticos a pesar del tiempo. Y si se dan cuenta, cuando utilizo la palabra del yo, entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Estamos mirando hacia el exterior o el interior? El interior. Entonces, para entender más o menos el existencialismo, él también dice del individualismo. ¿Sí me estoy dando a entender con todo esto? ¿Cuál es La identidad del yo, conciencia de la identidad del yo. No, esta es la segunda, ¿no? La tercera era identidad del yo. Sí, A ver, la primera es del yo, unidad del yo, y la tercera, identidad del yo. Todas se concentran en el yo. Y a veces siempre nos ponemos, o no sé si les ha pasado, a mi en secundaria me pasó que me preguntaban quién eres. ¿No les pasó? Y siempre contestas, pues yo. Pero ¿qué es tu yo? Estas son las preguntas que yo me empecé a plantear después de leer a Jasper. Porque él dice que la existencia no tiene definición, sino que tiene que ver en tu ser y en el mundo exterior. Así lo entendí yo y espero me haya ayudado a entender. Y termino con una frase que me impactó y espero la puedan analizar y espero la puedan comprender. Pero entendieron, es cierto, pero espero les sirva un poquito. Y él dice en su libro Filosofía Volumen 2, y dice así: yo no puedo rehacerme radicalmente y escoger entre ser yo mismo y no ser yo mismo, como si la libertad estuviera delante de mí como un instrumento. Pero cuando escojo, soy y no soy, no escojo. Para pensar, es hacer pensar y más o menos tener en cuenta lo del existencialismo.
Muchas gracias por tu atención. Nosotros hemos leído frases que pues, se nos hacen fáciles, por ejemplo, cuando la profa nos pone frases y te dice qué es lo que entiendes. Pero las frases de Jasper son un poquito más como elevadas y complicadas de leer. Es mejor ustedes. Bien, chicas, muchas gracias. Buen trabajo porque sí no es tan sencillo entender a Jasper. Bueno, nada más quiero retomar esta idea de la situación límite. Que teníamos que poner para bueno, lo que se cargan para compartir. Bueno, lo que quisiera completar con lo que señalaron sus compañeras es que Jasper dice que la filosofía se debería enseñar desde que son niños. ¿Por qué? Porque es cuando los niños no tienen miedo de preguntar nada, ¿no? Tienen un pensamiento extrovertido, tienen un pensamiento donde dan muchas respuestas a algo y donde siempre se preguntan. Y aquí la crítica es qué estamos haciendo en las escuelas para terminar ese tipo de pensamiento, ¿no? Porque ahora, conforme va uno creciendo, nos da miedo preguntar, nos da miedo hablar, no queremos más que una sola respuesta, ¿no? Entonces, por eso es importante recuperar esta filosofía en los niños. ¿Sí? Tanto en la escuela, bueno, con los papás, bueno, siento que ahora, porque yo veo cuando estaba yo chiquita, hacía buscarlo. Bueno, no sé si aquí para el que notó que, por ejemplo, de mis hermanos, pues fallando de internet, que antes lo que hacían las escuelas era darles enciclopedia. Bueno, que las compran, no podían comprar enciclopedias, ay, no vale, como la hizo. Entonces yo también, una parte de la primaria yo tenía social la previa con el internet y ya lo que todo pero y ahorita pues me está yendo a pesar de que tienen los libros no necesitan porque yo no necesito los libros que van en internet o se van por lo que los verdad que les facilita pero a veces no los docentes son los que facilitan. Ahí creo que con lo que planteas es un problema bien grande, ¿no? Para ver sino hasta qué punto yo no leo tampoco lo que me da el maestro y me voy a lo más fácil, a que me lo expliquen. No estoy haciendo el proceso, ¿no? Pero bueno, esta idea de Jasper es bonita, dice, es como si en los años, y con los años, cayésemos en la prisión de las convenciones y las opiniones corrientes, de las ocultaciones y de las cosas que no son cuestión, perdiendo la ingenuidad del niño, ¿no? Bueno, esta idea de la situación límite, dice Jaspers que todos en nuestra vida con esto, con lo que vivimos, llegamos a vivir casos que nos duelen mucho, que son dolorosas y que caemos en situaciones límite. O sea, ya no podemos más con el problema que estamos enfrentando. Lo que señala Jaspers es que cuando llegamos a esta situación límite, eso en lugar de arrojarnos al dolor, y decir, ya no puedo y me quiero morir, o sea, la idea de la muerte, la culpa es, ¿qué me está pasando? ¿Y por qué me está pasando? ¿Y qué puedo hacer con ello? ¿Sí? O sea, que las situaciones límites son las que nos deben ayudar a pensar. Me va mal en esa materia, ya voy a dejar la carrera porque no puedo, ¿no?
estoy en esa situación límite, a ver, ¿por qué realmente estoy, no puedo? ¿Qué errores tal vez estoy cometiendo? ¿Qué es lo que me cuesta trabajo? Es decir, hacernos preguntas para tratar de entender nuestra situación límite, para poder, bueno, salir de ello, ¿no? Aguas porque estas filosofías se han malinterpretado, que muchas personas que se dedican a algún tipo de coaching, ¿no? Que dicen, pues si eso te pasa es porque tú te lo provocaste y a ver, de todos los errores te van a hacer aprender, ¿no? Échale ganas y vas a poder salir, ¿no? De esa situación o de ese problema. No es, o sea, el problema y lo que nos ayuda la filosofía, a diferencia de estos echeleganismos y positivismo, es que la filosofía nos ayuda a pensar. Estas ideas súper o hiper positivistas de échale ganas para hacerlo, lo único que hacen es dejar a cada uno el problema de que nada más está en uno el salir. Y no siempre es así, porque hay que ver el contexto en el que estamos para poder entenderlo, para que sea más fácil. Porque si yo no puedo salir de esta situación límite que me plantea Jaspers, me voy a sentir peor, porque si todo estaba solo en mí y en echarle ganas, y yo le he echado ganas y nada más no puedo, me voy a frustrar más, ¿no? ¿Sí se va entendiendo? En cambio, la filosofía no, me hace cuestionar, no solo a mí, sino, como decía Jaspers, también todo lo externo que está a mi alrededor para poder entender y cómo cambiar mi situación, ¿sí? Entonces, creo que es muy linda la filosofía de Jaspers. Bueno, chicas, la actividad de hoy va rápidamente una corriente de las que hemos visto hoy, o sea, Jaspers, pueden retomar a Sartre o a Simone de Beauvoir. Piensen en equipos, en un problema que podría, o sea, ustedes plantéenselo, de acuerdo a una película, a una novela, a una canción, lo que quieran, y plantéenlo cómo podría solucionarse con cualquiera de estas corrientes. O más que solucionarse, cómo podría ser pensada. ¿Sí? Bueno, pues pónganse a trabajar rápido para que la puedan subir, ¿no? Como actividad. Y no sean malitas, todas me la suben, aunque, ¿para qué? Porque para ponerles la calificación, no se me vaya a pasar y alguien que esté anotado en el equipo no le ponga calificación, ¿no? Por favor. Pueden retomar lo que vimos de Bati, si quieren, Bueno, aquí rápido, seguramente ustedes conocen este cuadro del mar, ¿no? Se la veía mucho en arte. Moore se inspiró precisamente en estas teorías también para hablar de esa angustia, de la desesperación existencial, ¿no? Bueno, llevaba una vida atormentada y es por eso que hace esta obra, y bueno, ahora es tan famosa que hasta tenemos el icono en WhatsApp, ¿no? Bueno. Por lo menos un párrafo, ¿sí? Pero con bien, como hemos visto, ¿no? Con sus argumentos, bueno, ¿es argumento o es una idea principal con sus ideas secundarias que justifican lo que están diciendo? Bien. Un problema, un tema.
Podemos explicar el poder de cómo conectamos en el mercado con las gafas por lo que nos digan las ideas para tener éxito, ¿no? Para ser famosa, para ser bonita. Para más que la verdad, que ahora se le pone el que propone el objetivo, se considera nosotros mismos siempre es importante
Por ejemplo, porque ok. A ver, quiero ver. Bueno, a ver, quiero, bueno, no la. Dos minutos, chicas, para que suban. Bueno, HP, ¿eres Juliana? ¿No? Si no. Bueno, nos estamos viendo la siguiente clase. Hasta luego.